Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la predicación de este día domingo. Este segundo estudio es con respecto al mismo, es la continuidad del mismo que estamos viendo por el mediodía, o por la mañana, podríamos decirlo. Y esta es la continuación del estudio, solo que estamos grabando y estamos subiendo el video a través de esta plataforma YouTube. Les recomendamos, ¿verdad? En el Facebook, ustedes ya tienen acceso a 2 páginas de Facebook de la iglesia. La primera con más antigüedad, IBGS Tlaxcala, y la otra página es Iglesia de la Gracia, Iglesia Bautista de la Gracia TLX, Iglesia Bautista de la Gracia TLX. En Facebook también tenemos canal así, en ese mismo nombre, Iglesia Bautista de la Gracia TLX. Y les invitamos a ver, ¿verdad?, las diferentes plataformas. En ellas vamos a estar subiendo diferentes recursos para que puedan ustedes, ya sea a través de bajar documentos en PDF, ¿verdad? Es un formato de lectura para que tengan ustedes recursos. Y vamos también por el WhatsApp a estar enviando algunos videos evangelísticos con el propósito de iniciar un trabajo evangelístico, ¿verdad? Vamos a estar enviando 3 videos, bueno, en realidad vamos a estar enviando al principio 1, con el propósito de que llegue a todas las personas en nuestros contactos. Ese es el propósito, hermanos. Estemos orando también por estos medios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. En Efesios, en su capítulo 6, que es la continuación, ¿verdad?, del estudio en la mañana. Efesios, en su capítulo 6, el versículo que vamos a leer es el versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar, suplicando de Dios, ¿verdad?, la dirección y la ayuda. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque eres digno. Te damos culto, gloria, honra y loor a través de estos medios, Señor, en los cuales, y también a través de los cuales te rogamos que los bendigas. Bendito Dios, te suplicamos que nos ayudes, Señor, continúes ayudándonos en la meditación de tu palabra, y también te rogamos, Señor, que animes, Señor, nuestros corazones con tu palabra, nos dirijas, nos corrijas, Señor, nos reprendas, nos redargullas, nos llenes de ánimo, fortaleza, gracia, consejo. Señor, los dones y los frutos de tu palabra son dados por tu Espíritu Santo según a ti te place, y estamos convencidos, Señor, que también es conforme, Señor, a tu voluntad, y en ello, Señor, suples toda necesidad. En esta confianza, Señor, oramos y nos encomendamos en tus manos, Señor, sabiendo que somos inútiles nosotros en nuestras capacidades y fuerzas. Te rogamos que nos hagas aptos, Señor, y nos des la capacidad de entender, no solamente de hablar, sino de entender, Señor, de escuchar, de oír atentamente, para poner nuestra obediencia en ejercicio, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, este estudio es continuidad del que tuvimos primero, ¿verdad? En nuestro primer estudio vimos comentamos acerca de la naturaleza de la
la lucha, ¿no? La naturaleza del conflicto. Esta naturaleza, sabemos, ¿verdad?, es muy violenta, es muy virulenta. Sabemos que todos estamos involucrados en esta lucha. El apóstol Pablo va de ese cambio en esas palabras, ¿verdad? Ese cambio de la segunda persona a la primera persona, diciéndoles a los hermanos, ustedes vístanse de toda la armadura de Dios, pero en el 12 dice, porque no tenemos, hablando de sí mismo, incluyéndose ahí mismo, ¿no? Para que tengamos referencia de que esta lucha espiritual, esta guerra, esta naturaleza del conflicto también pasa por la universalidad. Todos vamos a luchar. Y finalmente, la duración de este conflicto es toda nuestra vida. Eso es lo que vimos hace 8 días, es lo que en parte lo que comentamos en el primer estudio. El primer estudio tiene que ver con la respuesta que nosotros damos ante este conflicto y su naturaleza. Entonces dividimos este estudio en 2. Cómo no debemos luchar y cómo se debe luchar, ¿verdad? Entonces, debemos de reconocer que cuando no luchamos conforme es la voluntad de Dios, pues obviamente faltamos a nuestro Dios, afrentamos al Espíritu Santo. Los recursos que nos son dados no son aprovechados de manera correcta. Y también pues hemos reconocido que los errores de luchar contra el Espíritu Santo, esencialmente, ¿no?, contra la providencia divina y con nuestras propias reglas, pues es un error terrible en la vida del creyente. Esas son las 3 cosas que vimos en el principio, ¿no?, cuando hablamos acerca de cómo no se debe luchar. Cuando hablamos acerca de cómo se debe luchar, hermanos, este es nuestro tema, cómo se debe luchar. En primer lugar, debemos entender que el mismo contexto de nuestro pasaje nos va señalando que debe ser Dios nuestro ayudador. Eso es lo que debemos, la primera respuesta que damos ante esta pregunta, ¿cómo se debe luchar? Pues se debe luchar considerando, sobre todas las cosas, que Dios sea nuestro ayudador. Notamos que en el versículo 11, vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿no?, como una provisión divina que es necesaria. Y esta provisión divina, hemos estado haciendo mucho énfasis en que esta provisión divina es una provisión única, preparada para los creyentes. Es decir, solamente es una vestimenta para los hijos de Dios. No puede ser usada. Pero también, por otro lado, no puede ser no usada. No, ese es un recurso que no es un recurso que nos sobra. Pues a eso nos referimos, ¿no? De hecho, si nos regresamos al versículo 10, que ya meditamos con antelación, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nosotros debemos entender que esta lucha debe ser peleada así. ¿Cómo debe ser? Obviamente, insistimos, en primer lugar, por sobre todas las cosas, que Dios sea nuestro ayudador. Debemos, ¿verdad?, buscar a Dios. En primer lugar, debemos buscar a Dios hasta encontrarlo, en oración. Debemos buscar en oración a nuestro Dios, pero debemos buscarlo hasta encontrarlo. El hermano Spurgeon decía que debemos de orar hasta agonizar. Y esto es prácticamente orar hasta el punto de realmente ser oídos. Alguno podría decir, hermano, ¿y cómo me doy cuenta que soy oído? ¿Hay alguna forma de sentirlo y de percibirlo? Un creyente sabe en su alma que su corazón, cuando es derramado, cuando su presencia, en la presencia de Dios, tiene el objetivo de adorar a Dios, de derramar su corazón, de exponer su causa, de escuchar la palabra de Dios en su corazón, de atender a la palabra de Dios cuando se está refiriendo a Dios, cuando se está dirigiendo a Dios, sabe con esa certidumbre que Dios está oyéndolo. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Mire, en Éxodo 33, que es un pasaje que ya hemos citado, Moisés busca a Dios.
El pasaje nos dice que Moisés entra a la presencia de Dios, bueno, sabemos, ¿no? Saca el tabernáculo de entre el campamento, saca el tabernáculo, lo lleva afuera y allí va y tiene comunión con Dios. Cuando nosotros leemos el pasaje, parece que de principio a fin leemos que Él va y trata el asunto de no podemos seguir, Señor, si tú no vas con nosotros. En ese intermedio hay una descripción de que Dios habla con Moisés como quien habla con su compañero. Y después nos dice la respuesta, ¿no? Pero si nosotros leemos cuidadosamente, en cuanto a la vida de oración de Moisés, Moisés buscó a Dios y buscó a Dios de tal manera, no solamente en cuanto a presentarse delante de Dios, no solamente en cuanto a ser consciente de la presencia de Dios, sino incluso hasta hablar y argumentar conforme a la misericordia, conforme al carácter de Dios, argumentar con Dios respecto a la necesidad de su presencia y de que fuera Dios quien les acompañase y les guiase y no un ángel. Recordaremos que en ese capítulo de Éxodo 33 Dios le dice, voy a mandar a un ángel, ¿verdad? Ahí había mandado ya la victoria, pero Moisés no quiere la victoria. Moisés quiere la presencia. Entonces, la manera en la que nosotros debemos de luchar sobre todas las cosas es que Dios sea nuestro ayudador. Debemos buscar a Dios en oración para que Él respalde su obra, para que Él respalde el ministerio de Jesucristo, el cual está siendo obrado en tu corazón y en mi corazón, pero debemos buscarlo hasta encontrarlo. Aquí mismo encontramos que si no lo buscamos así, podríamos hacernos esta pregunta, ¿somos más valientes nosotros que Moisés? O sea, nosotros sí nos atrevemos a salir de la presencia de Dios y a salir a enfrentar una lucha que sabemos que no podremos ganar sin Cristo y sin la ayuda de Dios. ¿Seremos más valientes que Moisés? Por decir una palabra, porque también podría allí entrar la descripción de una persona que está neciando con Dios. Podríamos nosotros ser tan torpes en nuestra mente, ¿verdad? Que a lo mejor estemos diciendo, bueno, otros no lo han hecho, pero en mi caso será la excepción. Este asunto es recurrente en el corazón endurecido, en el corazón hipócrita, en el corazón falso. No lo ha hecho nadie más, no lo dice la Escritura, pero en el nombre de Dios lo voy a hacer, ¿no? Y además, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ya sabemos, hemos visto acerca de este asunto de hacerlo a nuestras propias reglas, a nuestras propias expensas. Es otra de las maneras en las que nos metemos en graves y serios problemas. Y número 3, en este punto primero, en realidad es el inciso A, pero en este punto, en el primer punto, el inciso A, que Dios sea nuestro ayudador, decíamos, debemos buscar a Dios en oración hasta encontrarle, para que Él respalde su obra en nuestras vidas. No seamos valientes, ¿no? En ese sentido lo decimos como buscando no dejar pasar este asunto de que hay una actitud necia, ¿no? Moisés nos muestra, la palabra de Dios nos muestra el camino de dependencia. Moisés nos da este ejemplo. También podríamos decir esto, ¿seríamos más sabios que Jacob? Vean, tomemos el ejemplo de Jacob. ¿Somos más sabios que Jacob? Jacob no va y confronta a Esaú directamente. Primero huye. Va y busca la presencia de Dios. Después de amistarse con Dios a través de una dura lucha, ¿verdad? Que Dios establece con Jacob. Y después de que Dios tocó a Jacob y le hizo un ser dependiente, ¿no? La razón por la que uno podría decir, bueno, ¿por qué el ángel toca la articulación de la cadera y prácticamente lo lastima y que Jacob nunca se recuperó de esa lesión? ¿Se acuerdan que Jacob huía, ¿no? Huía como parte de una respuesta de astucia, de su forma de resolver las cosas. Y en este caso fue sabio que Jacob al principio, en lugar de confrontar a Esaú y ser muerto por Esaú y todos sus siervos, primero buscase a Dios. Después de haberse encontrado con Dios y amistarse con Dios, vino Esaú. Y vino Esaú no en sus propias fuerzas, porque él tenía
esta lesión en la articulación de la cadera, sino que vino a Esaú con el poder de Dios. Así debemos de ser sabios. Y también debemos asegurarnos, hermanos, tenemos que asegurarnos de aferrarnos, ¿no? Debemos de asegurarnos, estar aferrados al Señor. Él nos guardará. Él guardará en nuestra vida, Él guardará todos los flancos, ¿no?, en los que nosotros no podemos ver. Hemos hablado acerca del tema de que tenemos puntos ciegos. Y hay algunos puntos en nuestra vida que no solamente son ciegos, sino también tontos. Lo vamos a decir así, son faltos de sabiduría. Cuando nosotros nos aseguramos de estar aferrados a Dios, al Señor, Él guarda aún estos puntos ciegos que no podemos entender, saber o dirigirnos. Recordarán en 2 de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 31, que David va a la presencia de Dios y le pide David a Dios que el consejo de Aitofel, uno de los consejeros, prácticamente sin errores, su consejo no sea acertado. Y quiero decir esto, el consejo de Aitofel no fue malo, el consejo de Aitofel no fue errado, pero el asunto es que el consejo de Aitofel no fue obedecido y Dios permitió esto. De tal manera que Dios libró a David, aún a pesar de que Aitofel era un hombre muy sabio y el consejo que dio, y vuelvo a reiterar, el consejo que dio, Dios lo frustró, no porque el consejo haya sido malo. Por eso decía, a veces tenemos puntos ciegos donde no podemos darnos cuenta ni cuidar nuestras espaldas, pero a veces además de ser puntos ciegos también tenemos puntos tontos, donde no somos muy sabios o somos nada sabios, o por lo menos no somos sabios a la medida de nuestros contrincantes, de nuestros enemigos, como en el caso de Aitofel. El consejo de Aitofel fue correcto, solo que Dios lo frustró. Entonces, aún en esas circunstancias, Dios nos ayuda, entendiendo que le necesitamos a Él y le necesitamos, como dice el himno precioso, le necesitamos ya, ¿verdad? Hablando acerca de nuestra gran necesidad y nuestra urgente necesidad en esta batalla. ¿Cómo debemos luchar? En segundo lugar, hermanos, déjeme decir que el contexto del pasaje, en primer lugar hemos visto, ¿no? El contexto del pasaje nos dice que es Dios quien debe ser nuestra fortaleza, el que nos fortalece y el que nos cubre, quien nos viste. En Cristo Jesús somos vestidos para esta lucha. Pero en segundo lugar, nosotros vemos que la lucha que tenemos constantemente no es contra sangre y carne, como dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Este es un aspecto que que ya hemos visto, pero que vamos a volver a comentar de la manera siguiente. ¿Significa esto que los hombres y las cosas de esta vida no nos ocasionan ningún peso, no nos ocasionan ningún estrago? No, hermanos. Lo que resulta, ¿verdad?, de la interacción contra sangre y carne es la oportunidad de poder practicar. Usted dirá, ¿como un gimnasio? Sí, como un gimnasio. Debemos saber que nuestro amor hacia nuestro prójimo debe ser una prioridad, un mandamiento semejante, no en orden, pero sí semejante al primero, acerca de amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Nosotros tenemos que practicar constantemente contra nuestros enemigos, tenemos que practicar constantemente nuestra lucha. Lo decimos de esta manera, sabiendo que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y veamos aquí, no solamente hay un estatus en un orden, ¿verdad?, diabólico, pero también nos habla acerca de una gran cantidad de estos enemigos poderosos que sobrepasan, digamos así, ¿no?, que sobrepasan
nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestro número. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos y tenemos que practicar constantemente. Nuestra lucha contra el pecado y Satanás es una disciplina diaria. ¿Qué tiene que ver esto con carne y sangre? Si mi lucha no es contra sangre y carne, entonces eso no significa que yo puedo bajar mis manos y decir, bueno, hasta que yo identifique que alguna clase de demonio está peleando contra mí, o que voy a entablar una lucha contra un demonio cara a cara, entonces es como yo puedo pues, encontrarme. Hermanos, nuestra lucha cotidiana implica una disciplina, una práctica constante de disciplina de amor, de gracia, de negación a nosotros mismos, pero también de derramar nuestra vida por causa o para la gloria de Dios en Cristo Jesús, por causa de nuestro prójimo. No solamente nosotros mismos tenemos que ser diligentes y ser hábiles en el uso de los sentidos espirituales, sino también con respecto a nuestro prójimo. Hay mucho campo que hacer, hay mucha tarea que hacer y debemos de mantener esa disciplina, debemos de mantener esa disciplina diaria, hermanos. No nos atrevamos a darle ventaja alguna al diablo. No nos atrevamos a darle ventaja en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras relaciones interpersonales. No nos atrevamos a darle ventaja en nuestra relación en la iglesia. Ahora no tenemos una gran relación, una relación directa o muy estrecha, pero la poca relación que hay, o mejor dicho, la gran relación que hay, pero aunque sea muy escasa, debe ser nutrida por el amor, por la búsqueda, por la oración, la intercesión. Es decir, nosotros tenemos que practicar, someternos a esa disciplina, hermanos. Esfuérzate para despojarte del viejo hombre. Esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Miramos en el Salmo 18, 23, el salmista dice, habla acerca de sí mismo y dice, habla acerca de su maldad, dice, mi maldad. Las palabras que tomamos de ese versículo son estas dos, mi maldad. Así identifica David, ¿no?, su viejo hombre, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que está allí presente en su vida, contra la cual debe de luchar. Y en el caso nuestro como creyentes, hermanos, debemos de despojarnos de nuestra maldad. Si alguien pensara, bueno, alguien podría pensar, yo estoy haciendo bien con respecto a mi prójimo, estoy orando por mis hermanos, estoy pensando en todos antes que en mí mismo y en mi propia familia, ¿verdad? Estoy pensando en los demás. Hermanos, debemos despojarnos del viejo hombre. Esa es la primera lucha, la primera línea de batalla. También debemos de observarnos. Esto es algo importantísimo, hermanos. Debemos observarnos a la luz de la palabra de Dios. Esa es una disciplina constante. Miramos a la palabra de Dios, aprendemos nuevas cosas, miramos con asombro y con expectación a nuestro Dios y le damos la gloria a Él. Pero ¿sabe? Nosotros necesitamos observarnos a la luz de su palabra. Debemos de observarnos, de lograr ver nuestra vida, que sea reflejada en la palabra de Dios. Así que observamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y mortifiquemos nuestra carne. Así el enemigo no tendrá ningún agarradero, porque mirará que en nuestra vida la maldad no es algo que nosotros estamos tolerando. Entonces, el enemigo no tendrá ningún agarradero en lo santo, no tendrá ningún pretexto en lo santo para hacernos flaquear, caer y derribarnos. Tenemos que ungir nuestra mente, hermanos, tenemos que ungir nuestra mente en la meditación de su palabra en Cristo. Tenemos que ungir nuestra mente en la meditación de su palabra. Tenemos que ungir nuestra mente, es decir, sumergir. Podemos utilizar incluso el nombre de bautizar, aunque son dos ejemplos diferentes. La unción era el derramamiento del aceite sobre el sacerdote, indicando esto, ¿no?, de forma
de forma, a manera de símbolo, que el Espíritu Santo de Dios caía sobre la persona y cubría todo el ser, toda la persona. Y en ese sentido nosotros tenemos que ungir nuestra mente, cubriendo todos los aspectos de nuestra mente en la meditación de su palabra. Pero también tenemos que ungir nuestra mente en Cristo y tenemos que ungir nuestra mente en su amor. Nuestro corazón tiene que ser ungido, tiene que ser bautizado en su amor, en su gracia, en sus misericordias. Nuestra mente también, hermanos, tiene que ser sumergido, tiene que ser bautizado, tiene que ser ungido en las mieles del Evangelio. De esta manera, esta forma de rodearnos, de bañarnos, de sumergirnos, de rodearnos de su gracia, de su palabra, de su misericordia, de Cristo, de su amor, nos van a ayudar, hermanos, nos van a ayudar a despreciar la tentación, el pecado, el fruto codiciable que el diablo quiere poner en nuestras manos. Hay recursos en Cristo. Cristo mismo, solo Cristo es suficiente para ser amado, deseado. Él es el deleite y la vocación de nuestras vidas. Pero Dios ha dado muchas más bendiciones, todas las bendiciones. Cuando nos referimos a Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que las demás cosas serán añadidas, quizá usted piensa de primera instancia, o seamos tentados a pensar de primera instancia, que lo único a lo que se refiere ese pasaje es todo el contexto anterior, que significa que me va a dar lo que yo necesito, hablando en términos de lo físico, de lo material o algún tipo de imaginación de este tipo, pero evidentemente no esa es la primera referencia, no es la primera referencia, aunque Dios nos diera el alimento que nos da, aunque Dios nos diera el cobijo, la casa, aunque Dios supliera estos recursos, escuche, aún estos recursos tienen un propósito en la mente de un Dios tan sabio para tratar con nuestra carne, para tratar con nuestro pecado, para formar a Cristo en nuestros corazones. ¿Usted cree que una enfermedad que nos está aquejando no es una herramienta en las manos de este Dios todo sabio? Claro que lo es. Sería una necedad ante tal cantidad de enemigos y ante tal poder del enemigo pensar que Dios podría darnos algunas cosas, algunos materiales ahí, ¿no? Cuando la palabra de Dios hace referencia en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, en nuestra mente inmediatamente debe caber y debe entrar claramente que lo primero que Dios va a buscar es el beneficio de nuestras almas, y después, a través de las demás cosas que añada a nuestras vidas, que suplan nuestras vidas, Él seguirá buscando, Él seguirá siendo el buscador del beneficio de nuestras almas, en primer lugar, porque eso es lo que Él vino a rescatar por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a decir otro ejemplo acerca de cómo debemos ungirnos en su palabra, cómo debemos observarnos a la luz de su palabra. Si nosotros hacemos esto, es como cuando el aceite, hay alguna clase de óleo que se le pone a las pieles, ¿sabe? Para que las pieles sean maleables, se les pone cierto aditivo, cierto óleo. Cuando nosotros nos aplicamos a la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios está ungiendo nuestra mente con su palabra, con el amor con la persona de Jesucristo, con el amor de Cristo, con su gracia, con su poder, con su misericordia, con las mieles del Evangelio, nosotros somos nosotros somos como aquella piel, ¿verdad?, que ha recibido óleo. Hará nuestro espíritu más flexible a la voluntad de Dios y nuestra voluntad más ágil para esquivar al enemigo. No puede tomarse, el diablo no puede tomarse donde el amor de Cristo nos toma. Ahí no, ahí Él no puede tocar. Donde el amor de Cristo nos está tomando, de donde nos está agarrando, ahí el diablo no pondrá
no pondrá su mano. ¿Recuerda la columna de fuego entre los egipcios e Israel? Los egipcios ya estaban prácticamente atrapando, ya habían atrapado y ya estaban por capturar, ¿no?, a su presa Israel, mientras ellos estaban entre el desierto y el mar. Y solamente Dios, poniendo una columna de fuego, hizo alejar y detener el ataque incisivo, ¿no?, de Faraón y de sus ejércitos. Así el Señor. Si nosotros somos ungidos en ese fuego, en el sentido correcto, ¿no?, en esa pasión por su palabra, por Cristo, por su amor, su gracia, en nuestras mentes, entonces nuestro Dios será como un muro de fuego que no permitirá que el enemigo nos asalte, hermanos. Y en tercer y último lugar, lo repetimos, ¿cómo debemos luchar? Pues debemos luchar de tal manera, y sobre todas las cosas, que Dios sea nuestro ayudador. Debemos luchar, obviamente, con un anticipado o con una inteligencia de practicar constantemente. Y en tercer lugar, debemos luchar utilizando siempre sabiamente la ventaja que tenemos en Cristo. Debemos utilizar la ventaja que Dios nos ha dado en Cristo, y debemos utilizarla sabiamente. Aprendemos por su palabra que esta lucha contra estas potestades, contra estos principados, potestades, contra los gobernadores, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, han ocupado o ocuparán toda su inteligencia para traer abajo la obra de Dios, para derrotar al creyente. Hermanos, pero en Cristo Jesús tenemos ventaja. La armadura que tenemos es una ventaja que el Señor ha provisto para nosotros. Y como el pasaje ya nos ha ayudado a ser entendidos y ya estamos avispados, ¿no?, ya estamos despiertos en un sentido, y roguemos a Dios que así sea, ¿no?, que al leer su palabra estemos despiertos, ya estemos, que la palabra de Dios surta ese efecto, ¿no?, como el mismo escritor a los Efesios, nuestro hermano Pablo, dice en el capítulo 5, en el versículo 14, ¿no? Bueno, leo desde el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, habiendo sido vestidos o revestidos de Cristo, ¿no?, y de esta armadura en Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, en nuestras vidas, estando ya avispados, no le demos respiro, ni permitamos que el pecado se levante. No demos respiro, ni que se levante pecado alguno. No pequemos como Acab, ¿no?, a quien se le dijo: tienes que destruir todo. ¿Y qué hizo Acab soltando al débil enemigo? Hizo un pecado pequeño. Lo mismo sucedió con Saúl, recordarán, ¿verdad? Se le dijo acaba con todo Amalec, y guardó la vida del rey, y los que lograron escapar, ¿verdad?, no fueron seguidos, no fueron perseguidos. Saúl cometió un pequeño error, pero como todos sabemos la historia de Saúl, cuando él intentó quitarse la vida echándose sobre su espada, no pudo hacerlo bien. ¿Y quién fue quien le quitó la vida? Fue su siervo una amalecita. Qué cosas tan terribles, ¿no? Dios nos manda a acabar con el enemigo para que el enemigo no acabe con nosotros. Lo que Dios ha decretado, como a estos reyes de Israel, lo que Dios ha decretado es: acaba con todo. Y esto es algo que debe estar presente en nuestras mentes.
Así es como debemos utilizar la sabiduría y la ventaja que nos ha dado. O así debemos utilizar la ventaja sabiamente. Como en Cristo tenemos fortaleza y su gloria, su palabra, su grandeza, su misericordia se manifiestan en nuestra vida, debemos usar de esa ventaja para traer abajo a todo pecado, para no dar ni siquiera respiro, ni que se levante pecado alguno. Debemos utilizar la ventaja, hermanos. Mire, hay una forma inversa o contraria. La palabra de Dios nos habla del enemigo y nos describe al enemigo de una forma clara, para que nosotros sepamos cuál es su proceder. Pero ¿sabe qué? No es osado lo que voy a decir. Ni es osado si nosotros actuamos con esta actitud contra el enemigo. La sagacidad de Satanás sobre Cristo se manifestó de forma cruel, de forma insistente, sin dar respiro ni tampoco permitirle ningún espacio. De hecho, en la sagacidad de Satanás sobre Cristo, que la palabra de Dios nos muestra, Cristo fue acusado falsamente. Cristo fue asesinado. Cristo fue sepultado. Satanás instigó un sello sobre la tumba y guardias que le velasen. ¿Sabe qué? Nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos permitir la resurrección de nuestros pecados. Debemos actuar astutamente, no solamente para asesinarlo. Debemos actuar con astucia y con determinación. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos ahí sepultar nuestros pecados y ponerles una gran piedra. Debemos sellarlos con el propósito más firme, con pactos solemnes, y vigilarlo con un andar circunspecto, que ya hablamos acerca de esa palabra, ¿no? Con toda prudencia, vigilancia, mesura, decoro y de forma despierta. Despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Si nosotros estamos siendo enseñados por la palabra de Dios que esta es la forma en la que el diablo procede contra nosotros, la pregunta que hacemos es, ¿no debemos nosotros usar la sagacidad, no del diablo, sino la sagacidad, la inteligencia de Cristo para tratar a nuestros pecados de la misma manera? Debemos hacerlo. Debemos utilizar nuestra ventaja, hermanos, entendiendo esto. Nosotros debemos luchar como luchadores, como soldados. Algunos, decimos esto porque algunos fácilmente quieren luchar. Es fácil encontrar esto. En la mayoría de nuestras mentes siempre viene Hollywood, siempre viene Disney, siempre viene Pixar, siempre viene DC Comics, todos los que ustedes quieran. Siempre vienen todas esas casas que producen sueños, ¿no? Que vemos en pantallas de cine. De igual manera como Arminio y como toda esta bola de secuaces necios. Todos, todo el tiempo estamos pensando y siendo tentados a luchar como personas vencedoras. Hermanos, nosotros no debemos luchar como vencedores. Uno es el vencedor y en su victoria venceremos. Sí, pero nosotros somos llamados a luchar como soldados, como luchadores. Y esto debe cambiar nuestra mentalidad para dejar de estar neceando con Dios y yendo en contra de Dios y batallando en contra de Dios. Nuestro Dios no es nuestro enemigo. Los hombres no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son grandes enemigos, enemigos poderosos. Su número es muy vasto. Pero quien está con ellos no es el Dios soberano. Quien está con ellos es su rey, un siervo inútil, un siervo condenado, desechado y condenado a la eternidad. Toda la obra que hace es una obra inútil. Todos los medios que tiene son medios malvados, perversos, perecen. Pero el Dios que está con nosotros, ese Jehová de los ejércitos, ese sigue siendo su nombre. Él nos ha llamado a luchar, no nos ha llamado a vencer.
Algunos podrían decir, hermano, es que yo prefiero la idea de vencer. Sí, por eso es que muchas veces cuando luchamos, ¿verdad?, y no obtenemos lo que pensamos o lo que deseamos, nos frustramos y nos volvemos en contra de Dios y empezamos a repelar en contra de su providencia y empezamos a repelar en contra de su Espíritu Santo y comenzamos a repelar y nos creemos mucho más listos que todos los demás hombres que nos describe la Escritura, que mucho más que Salomón, ¿verdad? Y nos creemos mucho más listillos. Y en nuestra astucia, ¿qué pasa? Terminamos siendo revolcados y mucho más allá, humillados terriblemente. Tenemos ejemplos bíblicos de creyentes que vivieron en esa conciencia de ser luchadores, de ser soldados, de ser personas bragadas o capacitadas simplemente para la lucha. La victoria viene en la victoria de Jesucristo, en la victoria en la que Él nos hace victoriosos, pero nosotros debemos de luchar. Esa es la vocación, esa es la mentalidad con la que debemos ir a la lucha. Esa es nuestra ventaja. Nuestra ventaja no es ver si mañana vamos a tener que comer. En un sentido, me refiero a un afán, ¿no? Nuestra ventaja no es si mañana vamos a poder hacer esto o aquello. Nuestra ventaja es que el día de hoy tenemos que luchar y tenemos que luchar con toda la determinación y el recurso de la palabra de Dios. Jacob luchó con el ángel. ¿Cuánto tiempo Jacob luchó? Toda la noche. ¿Y qué recibió? La victoria. Algunos podrían decir la victoria de una cadera lastimada y de una lesión que le siguió toda su vida. No. Jacob tuvo al final la victoria de la salvación por la fe, de la gracia de Dios, del pacto de Dios a favor de este hombre, quien era completamente diferente a lo que en Dios lo convirtió un príncipe de Dios. El ejemplo bíblico en Romanos, el ejemplo bíblico también en Génesis acerca de Esaú y Jacob. Recordarán que se le dijo, como dice Romanos, ¿no? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Mire, nosotros nacemos en pecado. La naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana caída, es más vieja que la nueva naturaleza. Pero aquí también se cumple esta realidad. La vieja naturaleza, como Esaú, la mayor, vendrá a ser servidora de la nueva naturaleza, de la menor. Es el ejemplo bíblico que tenemos. Y por último, hay un reposo para el pueblo de Dios, una promesa en Cristo, aquí en este tiempo y en el más allá. Pero evidentemente que la idea implícita de reposo aplicará para una jornada dura, difícil y de lucha. Así tenemos que luchar, hermanos. Esa es la ventaja que Dios nos ha dado. Somos equipados con una armadura preciosa, Cristo nuestro Señor. Esa es nuestra ventaja para que luchemos. Nuestras victorias se manifestarán cuando el que vence nos haya dado la victoria. Pero nosotros no podemos luchar en la soberbia de un vencedor temporal y creer que hemos ganado la guerra. No es así, hermanos. Esta lucha no lleva siglos, hermanos. Esta lucha precede la creación y antecede la creación. Miren, estamos luchando otra vez, no contra sangre y carne, sino contra ángeles, contra seres espirituales de maldad. A la creación Satanás vino para engañar y perder y asesinar con el pecado a la creación de Dios, al ser humano, al hombre. Y después de la eternidad, estos seres perversos serán condenados para la eternidad, juntamente con aquellos que les siguieron y vivieron bajo su dominio,
y para su causa. Esta lucha es la que tenemos. Dios nos va a librar, ¿cierto? Y Dios ha prometido la victoria, también es cierto. Apocalipsis nos dice que hay un escenario donde el vencedor es coronado y donde sus enemigos están por estrado de sus pies. Pero a nosotros se nos ha llamado a luchar. Y como luchadores, como soldados del Señor, debemos de presentar nuestra batalla, exponiendo nuestras vidas, derramando nuestros corazones, siendo una ofrenda para nuestro Dios. ¿Oramos? Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos tu palabra y meditar en ella. Te rogamos, Señor, bendigas este esfuerzo, que aun cuando es pequeño, Señor, es en tu gracia, Señor, y es en tu fortaleza, es en tu propósito, Señor, que es hecho. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan buena tarde o noche. Hasta luego.